Identidades. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más del podcast Identidades, el podcast de la Secretaría de Cultura que realiza el Centro de Documentación e Investigación de las Artes. El día de hoy estamos de manteles largos. Se encuentra el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, el director Enrique Arturo Dimec. Bienvenido, director. Muchas gracias, encantado de estar aquí en su espacio. Qué privilegio tenerte. Muchas gracias, pues estoy encantado, muchas gracias. Sí, bueno, pues para entrar en materia, ¿cuál ha sido tu principal impresión y que estés ahora acá en Michoacán, en un estado tan multicultural como es este? Bueno, como es un estado que conozco por haber crecido en Guanajuato, y veníamos muy seguido acá a Michoacán, tanto con la orquesta como para reforzar como músicos extras en la Orquesta de Michoacán. Y entonces conozco la cultura que hay acá, el ambiente cultural que existe acá en Morelia, la ciudad de Morelia, porque básicamente era donde veníamos. Y como vengo de Guanajuato, que también es una ciudad cultural, pues se sentía esa parte de conexión, ese contacto de estas dos grandes ciudades maravillosas de México. Y veo un público muy, muy hermoso, un público lleno de entusiasmo y de ganas de disfrutar la música. Y para mí eso es muy importante porque la música pues es el elemento del espíritu. Ya lo han dicho tantos grandes pensadores y grandes músicos, y está comprobado que así lo es. Entonces para nosotros como músicos y para mí especialmente es compartir la gran música que existe. Todo el trabajo que hacemos en los ensayos especialmente para poder comunicar mejor, para poder estar más en contacto con los músicos, con el público, y así de disfrutar lo que es el gran placer que es la música clásica. Y en algún momento en esta cuestión que nos cuentas muy personal, de lo cual agradecemos, ¿pensaste dirigir quizás aquí en Michoacán esta orquesta? Vine una vez a dirigir acá, pero como huésped. Y sinceramente nunca pensé que iba a venir acá como director de la orquesta, ya como titular. Estoy disfrutando muchísimo estar aquí, estoy disfrutando inmensamente. Para mí hacer música, trabajar con músicos que quieren superarse, que quieren manifestar su interior como humanos, como seres humanos, a través de la música que ellos eligieron y dejaron a un lado cualquier otra cosa para desarrollar esa comprensión y poder dominar un instrumento que pudiera expresar todo lo que ellos aprendieron. Claro. Y en ese sentido, ¿cuáles son las novedades? ¿Cuál es todo lo que podríamos ver, vamos a ver en esta programación 2024? No sé si nos puedes dar un adelanto de qué podemos ver en ese sentido. Lo que estamos programando este año, hay varias celebraciones de compositores importantes de la literatura universal. El primer concierto va a tener más presente a Johann Strauss, compositor de los valses y polcas famosísimas, que han sido ya pues una expresión que ya es parte de la tradición en muchos lugares de empezar el año con los valses y polcas de Johann Strauss. Entonces vamos a iniciar para hacer nuestra combinación y darle nuestro toque más local mexicano. Empezamos con valses y polcas mexicanas. Y después la segunda parte va con parte de la opereta u ópera, El murciélago de Johann Strauss. Va a ser cantada por varios cantantes locales que van a interpretar las arias y duetos que existen en esta hermosa opereta. Eso va a ser para abrir, para que vean lo que se va a hacer este año. Y luego tenemos como cumpleaños, efemérides, a Revueltas, a Silvestre Revueltas, nacido el último día del siglo XIX, que nació el día de San Silvestre de 1899, entonces son ya 175 años, es una cosa, 125, perdón, 125 años de un compositor que nació en Durango, pero que se hizo
súper famoso por todos lados del mundo. Desgraciadamente vivió poco tiempo, vivió 40 años. Entonces su música fue muy atractiva para el pueblo, para México, pero ha sido muy hermosamente recibida en el mundo entero. Muchas de sus obras se tocan constantemente en Estados Unidos, en Europa, en América del Sur y hasta en el Asia y también en Oceanía. Yo toqué muchas de las obras de Silvestre Revueltas. Y también tenemos otra celebración de otro compositor mexicano, también muy importante, que es Carlos Chávez. Carlos Chávez también nació en 1899, pero en junio. Es un poquito más viejito que Revueltas. Otro gran compositor, que fue precisamente el pilar o el piloto que movió el nacionalismo de la música mexicana. Fue muy importante para la cultura en general, ya que también él fue el que impulsó el Instituto de las Bellas Artes y estuvo a cargo de muchos proyectos que proyectaban, perdón por la redundancia, de la música mexicana y que se creó con él, a iniciativa de él, se creó lo que se llamó el nacionalismo mexicano. Y ahí salieron por Revueltas, salió Moncayo, salió también Galindo y otros tantos compositores, componiendo a ese estilo que era buscar el México que se había creado desde antes de los españoles y luego cuando el tiempo del virreinato y de las épocas más modernas, para rescatar lo que México es. Porque también, aunque mucha música se puede escuchar en otros compositores universales, pero él quería dar el énfasis de que encontrábamos todavía raíces un poquito más auténticas. Otros compositores mundialmente famosos, también está Richard Strauss. Y también Richard Strauss, un compositor de gran proyección de orquesta, sobre todo, que hizo para el momento más grande del romanticismo, música que expresara el sentimiento, la parte más fuerte del ser humano. En sus historias, que también tomaba a veces de la tragedia griega, como lo es Salomé, y como es Electra, sus óperas, pero también lo que era crear con música una forma de narrar, y por eso se llamó el poema sinfónico. Cómo ir narrando una historia con solamente música, sin necesidad de canto, ni narrador, ni nada que esté diciéndonos la historia, sino la propia música, tal vez con un poco de ayuda que pueda tener el público o los mismos músicos, para saber que existe un tema dentro de la obra que estamos tocando que va dándole la personalidad a alguien, que describe a alguien. Si suena un violín, es porque era la esposa de él, que le pedía y le exigía, como es en la vida de un héroe. Si escucha uno el corno, es la parte de él diciéndole: cálmate, mira, babala, lo que tú quieras, mi vida, ¿no? Si escucha uno la flauta, pues es la hija, la niña que está por ahí jugueteando, que puede hacer todas esas cosas. Existe una obra maravillosa de él que se llama La Sinfonía Doméstica, que precisamente es sobre un día en una casa, en un hogar. Entonces es uno de los grandes compositores que esperemos que este año podamos hacer lo que más se pueda. Y en ese sentido, director, todos estos grandes autores, Moncayo, Revueltas, Strauss, ¿cómo se traen esas obras y se reinterpretan y se vuelven a ser únicas cada vez que se ponen en un nuevo escenario con una nueva orquesta? Sobre todo considerando que hay traslapes generacionales en las orquestas, más chicos, más grandes, pero a fin de cuentas es interpretar a estos grandes autores. Quizás mucho del público, quienes no somos músicos, quisiéramos saber cómo suceden estas dos cuestiones. La interpretación es una cosa muy especial, y especialmente la que da la característica de los intérpretes. Es como narrar, como hablar. Cada quien tenemos una forma de hacer y decir las cosas. Tenemos un entrenamiento, posiblemente porque el lugar en donde crecimos y nacimos, aprendimos a pronunciar las palabras de esa forma,
o hacer el cantiquito típico, que si es del norte, que si somos de la capital, y que si vino de Veracruz, y que todos los acentos que puedan existir regionales. Eso es interpretación. Eso es buscarle que el compositor nos da el mensaje de cómo pronunciar esas cosas y nos va guiando para que nosotros podamos pronunciarlo de la manera que él quisiera que se dijera. Entonces, con el paso de los años, muchos hemos aprendido de boca en boca. Que nuestros maestros nos han pasado las tradiciones. Nos enseñan que mucha de la música está ligada a la palabra. La palabra que indica alguna cosa, pero más que eso es el énfasis de esa palabra. Si dices amor, queda extendido el amor. No decimos amor. Claro. ¿Sí? Y vamos a decir amar o te amaré. Entonces, puede darle otra interpretación. Y en la música existe así. Hay idiomas que no siguen el agógico como nosotros lo hacemos, que las palabras que son agudas, nosotros le ponemos acento, las que son graves no, porque se supone que ya no, las esdrújulas, sí, para diferenciarlas, saber dónde va el énfasis. Pero hay idiomas como el húngaro y como el finlandés que siempre se acentúa la primera sílaba, siempre. Pues cuando tú tocas una obra como vamos a hacer ahora del Murciélago, hay un pasaje que se llama Chardas, que lo canta el personaje principal de la obra, o uno de los personajes principales. Digo que es el principal porque es la que más va a cantar y lo que está más difícil. Y canta lo que se llama Chardas, que es precisamente una canción, danza y todo junto, húngara. Entonces, el personaje de la ópera es realmente vienesa, pero va a una fiesta y se disfraza de húngara, porque es una fiesta de máscaras, y le coquetea a su marido, y el marido cae, pero ella pretende ser húngara. Entonces, ahí el acento tiene que cambiar. Entonces siempre va tarán, irarí, yariré, ira. Es muy distinto que si fuera completamente vienés, porque sería tarán, 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 tararán. Entonces, esas cosas son las que trabaja uno para que el estilo del compositor esté presente. Claro. Gustav Mahler siempre decía que esa parte de la tradición no era el ser un retrógrado, sino era un respeto y una admiración a los que nos enseñaron. Y él comprobó en sus composiciones que al no poner ninguna indicación, nomás lo que se escribía normalmente, como decías tú, las partes generacionales, claro, no van a saber cómo interpretar. Entonces él se dio a la tarea de anotar en cada nota, en cada compás, esas cosas. Aquí un poquito más rápido, aquí enfatice la primera nota, aquí acelere, aquí retarde, aquí como que va con prisa, como sin acentuación, nada más rápido. Y todos esos detallitos lo conservaban que era la tradición, como se tocaba en el siglo XIX. Pero como él traspasa del siglo XIX al siglo XX, aunque hayan sido solamente 11 años, ya el movimiento del siglo XX era quitar todas esas partes románticas, porque lo consideraban romántico. El rubato, el acelerar, el hacerle ya los del siglo XX empezaban a decir, no, nosotros somos era industrial, que había empezado en el siglo XIX, pero ya en el siglo XX estábamos al furor de la era industrial, de la locomotora, del automóvil y de las máquinas. De las máquinas, de las fábricas con máquinas, ¿no? Entonces, él se regresó a poner indicaciones en sus obras, porque se las van a interpretar como está todo movilizándose. Ya se les olvidó, se les va a haber olvidado, o al que les va a decir no supo. O se regresó a ponerle cosas que son para nosotros estilos de tocar, que si hacemos un tariría, y
los compositores o directores, intérpretes del siglo XX hacían tarán, tira, hacían tarán, tira. Eso lo consideraban manierismo, lo consideraban cursi, lo consideraban ya mieloso, que ya. Estamos en el siglo XX. Demasiado. Pero ese era el estilo, era la época. Es como si ahora nosotros la canción ranchera le quitáramos toda la interpretación del alará. O le quitas un instrumento. Le quitas un instrumento. Lo puedes actualizar hasta cierto punto, pero no puedes quitar el estilo. Claro. No le puedes quitar que nosotros somos mexicanos y vestimos como occidentales, con jeans muy a la moda. Sí, muy vaqueros. Muy vaqueros, rotos, que son más caros que los otros. De hecho. Entonces, pero no dejas de ser tú, ni un europeo, sino siendo mexicano, porque conservas tu esencia, que es el espíritu. Claro, es lo que no podemos perder nunca, el espíritu. Podemos disfrutar de todo, pero siempre va a haber esa maravilla. Esa esencia que nos hace ser únicos. Hace lo que somos. Claro. Y precisamente la belleza de la vida, del universo, es que no somos iguales. Y en ese sentido, director, a nosotros quizás como público, obviamente nos gusta la música, pero ahora que tú estás acá, y lo digo a manera personal, porque seguramente va a haber más de uno que lo pensamos así, disfrutamos mucho tu manera de dirigir. Este sentido único que tú tienes de dirigir una orquesta, lo que nos muestras, este apasionamiento, que quisiéramos saber cuál es tu sensación de dirigir, que bien sabemos que has llevado la música a diferentes latitudes a nivel internacional por diferentes lados, pero sigues siendo tú en esta manera de dirigir. Entonces, no sé si nos pudieras contar un poquito de toda esta emoción, las sensaciones que tienes y que ahora, pues gracias a que estés en la OCDEM, podemos disfrutarte en este sentido. Quiero nada más decir que para mí todo eso nace de la música. Yo lo que trato es que salga lo que aprendí, que no lo hago por querer ponerle, como decían los maestros, una coreografía a la música. No es así. Yo pienso que no estoy dirigiendo en el sentido de marcar nada más por marcar, sino estoy tocando la orquesta. Alguien una vez me dijo, oiga maestro, ¿usted cuándo toca? Y dice, perdón, ¿cuándo dirige? Le dije, no, dijiste la palabra correcta. Yo no estoy nada más ahí dirigiendo y dando órdenes y síganme y miren nada más. No. Estoy disfrutando para que ellos disfruten más todavía. Claro. Darles un parámetro más de lo que está escrito en la partitura, de lo que esas notas, meterse atrás de la nota y hacer sentir al que está interpretando de que esa nota le está diciendo gracias, gracias por crearme, gracias por traerme a la vida, gracias por compartirme con el resto. Y entonces tú te vas a sentir aún más grande como intérprete. Entonces yo agradezco que los músicos entren y vean esa nota y que cuando lo tocan en su instrumento la están proyectando y estamos todos juntos creando un episodio, algo extra que no es nada más tocar por tocar ni oír por oír, sino dejar volar la imaginación para que en nuestros lugares que estamos sentados ahí como público estamos viajando en el tiempo, viajando de lugar a lugar, que estamos con las cosas más tremendas que puedan darnos la imaginación, de amor, de tristezas, inclusive hasta de odios, ¿por qué no decirlo así? Para hacer la catarsis. También en el espíritu hay muchas cosas que se quedan encerradas ahí. Tenemos muchas cosas que no las podemos y no las logramos sacar. Y la música nos ayuda a hacer todo eso. Por eso es que se le llama el alimento del espíritu. No sé si quieras agregar algo más. Agradezco mucho a todos acá en la ciudad de Morelia y en el estado de Michoacán por que se diera este momento de mi vida a estar
siendo parte de la historia, parte de una ciudad que creció y un estado que creció con un pueblo, con su propio folclore, con su propia forma de ver y disfrutar la vida, y que la supo compaginar en la época del virreinato, y que supo aprovechar y que dio albergue a la importancia de la música eclesiástica, de la música que venía de Europa, y que no se peleó con ella, sino que al contrario fue para armar aún más. Yo disfruto muchísimo las danzas de los viejitos, por ejemplo, y la música que tocan, es una cosa impresionante, desde una delicia y de una tradición, de un apego a la tierra, a sus tierras, pero con la forma de expresarlo hacia arriba, hacia afuera. Esperemos que con esa energía las cosas buenas sobrepasen a las cosas que no son buenas. Claro. Igualmente es echar lo que no sirve. Ok, muchas gracias. No, pues un gusto y un placer. Yo podría pasarme horas y horas hablando contigo. Lamentablemente, en cuanto concierne al podcast, tenemos un tiempo poquito, pues sí, pero después nos invitamos a un café. Claro que sí. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharnos en el podcast del Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Muchas gracias y hasta la próxima. Que viva la música. Michoacán, honestidad y trabajo.